se vivió una situación bastante problemática dentro de la línea, porque en algún momento lo plantearon como una casi modalidad de call center, les interesaba como la producción, ¿no? O sea, cuanto más casos por ahí se recibían o quedaban registrados, era el interés. Se pensaron a cambiar algunas conceptualizaciones, como hacer una discriminación entre violencia de género y violencia familiar, que en realidad la violencia de género viene a abarcar parte del abanico de lo que se consideraba violencia familiar. Bueno, la verdad que costó mucho resistir, costó muchísimo resistir allá adentro, y bueno, ahora creo que es el insumo que, tomando esta nueva gestión, pudo visualizar lo que significa, no solamente en respuesta hacia la comunidad, hacia las víctimas de violencia en particular, pero hacia la comunidad en general, el insumo que puede tomar ahora el ministerio, ahora que tenemos ministerio, para a partir de ahí también generar política pública, porque al ser nacional, digamos, recaba información de todas las provincias, y nuestro federalismo es muy bienvenido en un montón de aspectos, pero en estas cuestiones, como en la ESI, como en otras problemáticas que nos incumben, digamos como que hace mucho obstáculo, ¿no? Entonces, ahora al ser el organismo rector, el ministerio, de alguna manera, del cumplimiento de la ley 26485, la ley de violencia contra las mujeres, que también ahora se puede pensar como y las diversidades, ¿sí? O el colectivo LGTBIQ+, me parece que se van a poder generar realmente, digamos, las discusiones pertinentes con distintos organismos del Estado, con datos, ¿sí? Porque si hay algo que faltaba mucho, digamos, en toda esta temática, es la posibilidad de generar datos estadísticos fehacientes, que es lo que necesitamos cuando necesitamos proponer una política pública, cuando tenemos que interactuar interministerialmente. Los ministerios no están deconstruidos, si bien hay mucha vocación desde algunos más que de otros de poder trabajar interministerialmente, sabemos que hay obstáculos, digamos, no está institucionalizado el género, el concepto, y transversaliza todas las políticas públicas del Estado Nacional. Entonces creo que se viene un panorama maravilloso del cual todavía creo que no tenemos conciencia, pero bueno, es necesario que no volvamos a caer para esto en un gobierno neoliberal nunca más, porque las mujeres y las diversidades en esos contextos políticos tenemos todo de perder y nada de ganar, ¿sí? Yo creo que esa convicción muchas militantes feministas que se dicen apartidarias o apolíticas, me parece que deberían ir teniendo que tomar noción de esta cuestión, porque es elemental. Si no, el patriarcado lamentablemente no se va a caer, porque avanzamos, después viene un gobierno neoliberal que lo retroalimenta nuevamente, y por ahí hasta viene con más fuerza, ¿sí? Bueno, no sé eso, no sé si algo puntual. Hola, hola, hola. Hola. Llegó quien estábamos esperando. Sí, llegué de improviso, perdónenme, pero justo, ¿Qué placer? justo, estaba llamando por algo, y entonces discúlpenme. No, bueno. No pasa nada. Estábamos haciendo justo una introducción y hablando un poco, Dora, acerca de las políticas públicas con perspectiva de género, y estábamos aprovechando que estaba Delia, que es una trabajadora de la línea 144. Sí, entonces, la conozco mucho a esa señora. Así que estábamos hablando justamente con ella para que nos cuente y les cuente a todos los que están escuchando sobre su experiencia y sobre lo que ella planteaba de la línea 144. Así que bueno, a ver, me va a encantar oírla.
Yo, como llegué tarde, les digo que podemos pasar un poco de las y 30, ¿eh? Así bueno, que, dale, dale, dale. Delia, a ver, ¿qué contabas? Que hace mucho que no hablamos. Sí, no, por ahí hacía como un resumen muy general de cuando se inauguró la línea, que fue en el año 2013, que todavía la problemática de la violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, no tenía tanta visibilidad, que recién la tomó en el 2015 a partir del Ni Una Menos, que no era una política pública tan difundida, es más, la misma militancia hasta feminista no conocía su funcionamiento y digamos, los ámbitos de intervención que tenía. Después, bueno, la resistencia al macrismo, cómo se volvió para atrás, cómo se trató de convertir en un call center, prácticamente. Creo que hasta María Eugenia Vidal en alguna intervención mediática la nombró así, porque esto sí me faltó comentarles también, que se produjo un proceso de descentralización de la línea, se abrió una 144 en provincia de Buenos Aires, una 144 en Cava, entonces obviamente con personal absolutamente precarizado, ¿sí? Con lo cual parecía que había una sola línea, pero en realidad había tres. Eso obstaculizaba mucho el trabajo porque por una problemática, digamos, de los sistemas de comunicación, había mujeres que eran revictimizadas en el sentido de que habían llamado a provincia de Buenos Aires, pero no la teníamos registrada en Nación. Entonces, volver a contar todo en el mismo día, o sea, porque no era que, bueno, llamó tiempo después y uno por ahí puede adjudicar que ese día, no sé, no había luz y no se pudo cargar un caso. Y bueno, realmente yo creo que quiso hacer un vaciamiento de una política pública nacional que no lo logró. Tengo entendido que la línea 0800 de Córdoba y la 0800 de Rosario pelearon mucho en contra de esa, digamos, en lo que el macrismo trataba de hacer, que esas líneas se convirtieran en unas 144 Rosario, 144 Córdoba. Por esto que también les decía que la línea nacional recibe un montón de insumos que para pensar desde un Ministerio Nacional la generación de políticas públicas nos da un montón de datos que en general nosotras no tenemos datos para poder hacer propuestas de políticas públicas, poder tener frente a las discusiones con otros ministerios, en las reuniones interministeriales, información, ¿sí? Entonces yo creo que yo pensé que con esta gestión, la verdad, tenía la ilusión que se vuelva a nacionalizar la línea. Había en provincia de Buenos Aires una línea 0800 que funcionaba bastante bien en su momento, pero bueno, supongo que como en provincia de Buenos Aires y Nación hay la misma gestión, se está compartiendo información, no sé qué ocurre con Cava, ¿sí? O sea, nosotros nos siguen entrando llamados de Cava, sí, que Cava tenga su 144 no implica que no entre a la línea nacional, pero bueno, también creo que comenté, Dora, cuando estaba Fútbol para Todos, cómo a partir de una difusión de una política pública en esa instancia crecían los llamados abruptamente, porque las mujeres aprovechaban que los maridos estaban entretenidos mirando el fútbol, veían la publicidad de la línea y llamaban. Y eso hacía que realmente había picos, o sea, nosotros sabíamos que había un partido tal, como, bueno, ese día explotaba la línea. Así que bueno, supongo que ahora, digamos, va a posibilitar, se está cambiando la forma de carga, donde de ahí va a haber una cantidad de datos que van a poder registrarse como insumo para la generación de nuevas políticas públicas, y quizás todavía no vamos a poder ver el cambio porque, bueno, la pandemia nos puso como en stand-by en un montón de cuestiones, pero a la larga yo creo que se va a poder ver todo lo que se está trabajando desde el ministerio, y bueno, la difusión que se puede hacer en función de eso, que creo que es clave, ¿no?
Bueno, ¿Dora? no sé, me siento como que estoy irrumpiendo. No, muy bien, Delia, porque es muy importante. Es muy importante escuchar a las efectoras. Muy importante. Sí, la verdad que Hablando de insumos es fundamental. como trabajadora también les planteaba a las compañeras que es muy importante poder concientizar en la militancia feminista que necesitamos sí o sí conservar de cualquier manera un proyecto nacional y popular, porque no podemos dejar que vuelva a retroceder, y la instalación del neoliberalismo es como todos los pasos que damos dentro de un gobierno, después se vuelven atrás, pero crudamente, o sea, el neoliberalismo le hace juego al patriarcado de una forma casi el ensamble perfecto, diría. Bueno, claro, es que se trata de eso, ¿no? Es que además de derechos sociales se pierden derechos personalísimos, ¿no? El neoliberalismo en nuestros países es directamente conservadurismo recalcitrante. No hay que perderlo de vista. Liberal. No. Y con mucha endecha fascista, ¿no? Bueno, si quieren, muy bien, Delia. Pero bueno, ha sido más vigorosa, de todas maneras la Argentina fue señalada internacionalmente como un país en donde se adoptaron medidas y en fin, hubo una disposición de recursos. Pero bueno, estoy sorprendida con el último dato que escuché hoy acerca de que en todo el tiempo de la cuarentena, bueno, sobre todo hasta septiembre, el incremento de la denuncia había sido del 18%, yo tengo otros datos mayores. No entiendo eso bien, pero eso lo podemos ver. En todo caso, solo 18%. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Bueno, a ver, un análisis que se reveló sobre el 144 y seguramente la línea de WhatsApp. Pero bueno, no sé, nosotras teníamos con dificultades y tal, que hasta en los 50, primer día 60, había habido como 40%. Lo que pasa que el WhatsApp se generó como una política pública exclusiva para las mujeres que no podían hablar por teléfono. Y se empezó a consultar por WhatsApp cualquier otra cosa. Ok. Acompañar problemáticas de la alimentación. Bueno, claro, entonces hubo como una perturbación del... Bueno. Bueno, en fin. Bueno, entonces, a ver. ¿Qué hacemos para que las ¿Qué hacemos, Lucía? Ya que estamos juntas, ¿cuántas somos? 39. 39. Bueno, nada. ¿Qué hacemos para que las políticas públicas tengan perspectiva de género, Dora? Hacer política pública con perspectiva de género. Lo dice la ley Micaela. La ley Micaela es una ley vertebral, obliga a política pública, resolución, norma, cualquier tipo de acción que realiza el Estado, fallos, sentencias, todo tiene que tener perspectiva de género. Bueno, en realidad lo que dice la ley Micaela es que el Estado tiene que ir, obviamente, erradicando el patriarcado. Esto es lo que dice la ley, no lo dice así, pero se imaginan. ¿Qué quiere decir actuar con perspectiva de género? Actuar haciendo visible la simetría sexogenérica, haciendo visible la desigualdad, por lo tanto, haciendo visible que es necesario erradicar la fuente sustantiva de la desigualdad de género. Eso es lo que dice. Tenemos que hacer simplemente, bueno, yo quiero decirles que hay algunas medidas que tomó el Poder Ejecutivo que son muy importantes. Algunas muy en el orillo, no se ven. Bueno, hablemos del Plan Nacional, desde ya es el gran Plan Nacional. Sus programas a acompañar que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene convenio. Y bueno, pero lo que digo es que hay otras medidas que probablemente no tengan la misma visibilidad,
el famoso decreto, sobre todo de cupo trans para toda la administración pública. Hay otras cosas que tienen un diseño seguramente mucho más opaco para lo que es la manifestación habitual de los medios. Ustedes saben que no puede haber audiencia pública de 4 y más personas con el presidente si no hay cuota de género. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Lo saben? Otras dicen ¿Saben no. que tiene que ir? Si cualquier sociedad pide hablar con el presidente y esa audiencia está constituida de la parte que demanda la reunión de más de cuatro personas, una tiene que ser por un cuerpo otro, no masculino. ¿Está claro? Bueno, es importante, el Banco Nación ya tenía la decisión de la cuota de personas trans, el Banco Central de la República Argentina, Banco Central, tiene una guía para la relación de cualquier vínculo adentro, cualquier interacción vincular, bueno, cualquier interacción. Hay que usar lenguaje inclusivo. No es les solamente, no. El lenguaje inclusivo es han sistematizado, no puede ser que el sujeto interpelado sea el cliente del banco de la... No puede ser así, no dice, ya no se puede hacer eso. Bueno, y luego, bueno, la escala enorme de cada vez más tenemos decreto de transversalidad digamos, de la transversalidad de género obligadamente por esto. Y bueno, EPUR se mueve, tenemos muchas cuestiones y tendremos que caminar mucho más. Estamos esperando políticas respecto de mercado laboral. Hemos iniciado por ahí hace un cierto tiempo ver qué mecanismos fiscales hay que establecer para aumentar el reclutamiento de mujeres, sobre todo en actividades no tradicionales. En fin, eso es muy importante. Se me ocurre, Dora, que estaba pensando hoy, antes de la charla, acerca también de la perspectiva de género que se debería aplicar, por ejemplo, a la política habitacional, ¿no? Lo dice, en el presupuesto además está previsto que todas estas cuestiones tienen que tener... Más que nada ahora cuando está todo esto tan candente de ver los temas que se imponen. Lo dice claramente, es que no sé, todo. Hemos inclusive hace poco, hemos invitado con mucho, hemos estimulado mucho en una de estas reuniones, por ejemplo, cómo se mejora absolutamente, cómo se mejora la perspectiva, ¿no? Si efectivamente se introduce toda y cualquier acción gubernamental. Por ejemplo, ¿por qué no va a haber en las licitaciones que se realizan de manera pública, obviamente? Perdón que acá hay un ruidito, un segundito, un segundito que estoy escuchando mucho ruido y va a haber mucho ruido acá. Bueno. Ahí, di una orden de silencio enérgica, ¿vieron? Bueno, se notó que... Bueno, entonces, lo que quiero decir es que... nada, estamos en la vida doméstica, que cada vez es menos verdadera para constituirnos en vida virtual, ¿no? Sí. Bueno, ustedes... Permítanme decirles que hay un nuevo estado de la materia. La materia, ustedes saben que tiene una organización de sólida, gaseosa, líquida y virtual. ¿Ah? Ahora hay que agregar virtual. Bueno, volvamos a las cuestiones en las que me perdí un poco. ¿Por qué, por ejemplo, obra pública? Las empresas que se licitan para obra pública, ¿por qué no califican más si se comprometen a introducir en la
en el trabajo más mujeres y personas trans. ¿Está claro? Entonces lo que quiero decir es que esto es inexorable, ¿no? Que se puede hacer. Una licitación, un ente cualquiera, una empresa tal. ¿Por qué? Esto sería muy importante. Bueno, hay que gestionarlo entonces, de todas maneras. Pero bueno, de la misma manera hemos tenido ahora para Argentina Futura un coloquio interesante, muy interesante, porque a mí me tocó dentro de los ejes, el que tiene que ver con géneros y diversidad. Y bueno, y ahí hemos estado arrimando ideas para lo que sería prospectivamente una modificación de la justicia, de la misma manera que prospectivamente una modificación de todo lo que tiene que ver con las profesiones tecnologizadas y la formación tecnológica. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poner más mujeres como ingenieras mecánicas, ingenieras electrónicas, ingenieras, en fin, ingenieras de petróleo? Todo eso es fundamental, ¿no? Sí. Que hay que hacer para efectivamente hacer que las mujeres encuentren caminos muchísimo más abiertos, mucho más porosos para... Hoy están cerrados, ¿no? Entonces todas esas son políticas que tenemos que efectivamente, en fin, entusiasmar. Entusiasmar. Dora, voy a darle la palabra a Marité, que es de San Martín, que es la referente de Mujeres en Movimiento, para ver si te quería hacer una pregunta. Bueno, dale, arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Maritea y lo dijo Lucía. También quería agradecerte, Dora, porque bueno, el mes pasado, en octubre, tuvimos nuestro encuentro, Octubre Transfeminista, y nos dejaste un mensaje de audio hermoso. La verdad que fue un mes que debatimos, la pensamos mucho. Estuvo bueno porque fue entre nosotras, y bueno, uno de los temas que surgió mucho en los debates de comisiones cuando se trató la ley Micaela, es pensar si había algún dispositivo o algún tipo de evaluación o registro de esos lugares donde se aplicó la ley Micaela, digamos, de que vuelva, digamos, como para ver si realmente la están cumpliendo o solamente hacen el curso. Eso queríamos saber, si hay alguna forma de saberlo. Marité, gracias por la pregunta. Bueno, la aplicación en materia de capacitaciones es inexorable, debe hacerse, inclusive debe llenarse una planilla, etcétera, etcétera. Debo decir que muchas organizaciones de la sociedad civil han pedido capacitación. Clubes importantes, yo he tenido el gusto de capacitar a todo el club, digamos a la plana mayor y equipos y tal, de Estudiantes de La Plata, por ejemplo. Racing, sí que había un compromiso con San Lorenzo, que bueno, iba a ser presencial, etc. Pero bueno, vamos a tu pregunta. Es difícil saber hoy día. Es muy difícil saber cuán eficaz ha sido la capacitación. Es difícil. Yo creo que es un estado de sensibilización el que está ocurriendo. Sé que hay gente que está cambiando notablemente de opinión porque ya estaba en tren de cambiar, y seguramente hay algunas canteras graníticas resistentes, ¿no? Pero hay algo importante. Quien tomó el curso y está en un equipo y está sensible, le dice al otro del equipo que tomó el curso y que no está tan sensible, hay que cumplir con la ley Micaela. Esto está ocurriendo. ¿Tá? Lo deja en evidencia, claro. Lo deja exactamente, Marita. Entonces, yo no sé cuánta protagonización renovada tiene, sobre todo el gabinete del Poder Ejecutivo, que todo y cualquier segmento lo ha tomado, sí, estoy segura de que, por ejemplo, en las cámaras, porque hemos capacitado a senadoras, senadores y diputados, y en fin, yo creo que en algún lugar yo he tenido que capacitar al Poder Judicial de Tucumán, poder difícil en todo caso, porque
hay una serie de fallos anteriores al menos, y muchas de esas personas, de esos jueces que habían hecho fallos que eran, en fin, por lo menos habían suscitado enérgica contrariedad nuestra, bueno, estaban en el curso y fue interesante discutir alguna perspectiva. Yo soy una optimista irredenta, así que lo que digo es, miren, la mollera se abre, se abre, se abre. Si no es por cuenta propia, por cuenta del contexto. Entonces se está viendo, ¿no? Está viendo una... en fin, ya me parece imposible que en un segmento, sobre todo del Poder Ejecutivo, sobre todo en la parte alta de una porción de gabinete, a alguien se le ocurra contrariar públicamente la ley. Me parece muy difícil. Puede hacerlo a lo mejor en el silencio tremendo, infinito de un toilet, ¿está? Pero no me parece que lo pueda hacer en la sala de reuniones del gabinete. ¿Está claro lo que quiero decir? Claro. Y ya eso es mucho, es importante. Habida cuenta que las emisiones machirulas, en algunos lugares están con cierta boca suelta. Pero bueno, hay que tener mucha confianza, sobre todo mucha convicción, y hacer en cada y cualquier lugar un llamado de atención. Si no estuviera actuando ese organismo en adhesión a la ley Micaela. Le voy a dar la palabra a Cami Varela, porque la pregunta, ella tenía preparada una pregunta que va más o menos de la mano de lo que comentaba Marité recién. A ver, Cami. Igual te digo una cosa, Dora, no quiero meterte presión, pero Cami es tu fan número 1, así que estaba muy nerviosa. Ahora está toda colorada, pero bueno, ella va a intentar hacerte una pregunta. Me la anoté y todo, porque sabía que me iba a pasar esto, que me iba a poner nerviosa. Hola, Dora. Hola. Bueno, la anoté textual como lo iba a decir. A ver, vamos. Dice, teniendo en cuenta la problemática existente sobre la falta de perspectiva de género en las comisarías, incluyendo la de la mujer, te quería preguntar si vos crees que es posible una implementación real y efectiva de la ley Micaela en dichas instituciones y cómo crees que se debe llevar a cabo. Bueno, qué pregunta, Cami. Hacemos votos, hacemos una apuesta. Las comisarías son parte del Estado argentino, toda y cualquier comisaría. Sobre todo porque efectivamente, hablemos de Buenos Aires, la ciudad ha adherido a la ley Micaela, así que nadie puede hacerse el distraído. Entonces, las comisarías tienen que tener un ayornamiento de capacitación grande. No basta con poner, en fin, emblemáticamente comisaría de la mujer o, en fin, esto no basta. Hemos tratado estas cuestiones y además sé que la querida ministra en la provincia de Buenos Aires está con todas las antenas puestas respecto de estas cuestiones. Entonces el adiestramiento, la capacitación, la experticia que tengan estas comisarías es fundamental. Y la extensión que necesitamos, ¿no? En fin, así que, Cami, yo creo que, bueno, está por hacerse todavía, porque no es fácil, obviamente, se trata del Ministerio de Seguridad, en la provincia de Buenos Aires, hay que hacer articulaciones, pero yo sé el compromiso enorme que tiene la ministra y su equipo con esto, y no le escapa el significado profundo que tiene la más completa adecuación en términos de capacitación, sensibilidad, etcétera, etcétera, en las comisarías especializadas y la necesidad de multiplicarlas. Vamos a esperar un poco, porque obviamente la propia pandemia, el aislamiento han jugado una treta horrible, ¿no? Muy impensada, un evento. Entonces vamos a ver qué pasa en estos meses y hasta el próximo año. En fin, yo hago votos con considerable tono optimista acerca de la capacitación que debe venir. El ministro de Seguridad en su momento nos
había dicho, digo, por otras razones, no es que por otros asuntos, que iba a tener, obviamente, que iban a tener protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que resolutivamente, y no en términos apenas de admisibilidad, ¿cómo decirlo?, formal, ocurre, ¿no? Sí, vamos a ver. Dora, sabemos que tenés otra charla y que estábamos un poco... Tengo otra, hoy sí, ahora sí. La última. La última pregunta. Gladys, a ver si está Gladys por ahí. Ahí está. Gladys está ahí. Ahí está. Gladys es la inspectora de la modalidad psicología de la ciudad de Campana, y ella quería hacerte una pregunta. A ver. Hola Dora, bueno, un gusto que estés acá en este espacio. Hola, Gladys. Con nosotros, como cuesta el lenguaje inclusivo, y eso que uno bueno, viene trabajando hace mucho. Tampoco hay que forzar la barra, como dicen en... sí, Gladys, decime. Sí, nosotros estamos trabajando, bueno, en Campana este año vamos a realizar la 7ª muestra anual de educación sexual integral, como política pública de Estado, lo incorporamos en nuestra agenda de educación y venimos trabajando fuertemente en las escuelas. Por supuesto que queda un camino muy largo todavía, ¿no? ¿Cómo ves vos en este contexto de la ASPO el desarrollo de esos contenidos de la educación sexual integral en las escuelas, con las comunidades? Sabemos que nosotros fue muy difícil en la ASPO poder trabajar algunas cuestiones, pero sí sabemos que hay otras que quedaron sumamente relevantes, que fueron relevantes y que quedaron en la picota, digamos, con respecto al trabajo femenino, a la economía del cuidado y estas cuestiones. A ver, Gladys, yo entiendo que lo que vos estás justamente en el asunto en que estás y cómo estás colocando la cuestión, sí hubo enormes dificultades para el trabajo docente en general en plataformas, estos temas quedan como medio como náufragos o eventuales. Entonces yo creo que, bueno, también hay que esperar que se normalice la copresencia. Mientras tanto, hasta allá, es cierto que ya dentro de poco se cierra el expediente de la enseñanza-aprendizaje, pero a mí me parece que aunque sea una grajea, hay que estimular fuertemente a quien todo y cualquiera, porque el problema es el hábito de gueto que puede tener el ESI. Hábito de gueto es, alguien se especializa, el taller. No es así lo que dice la ley dice en todo y cualquier lugar. Bueno, creo que también tiene que haber un plano formativo, hay que volver a un plano formativo común, en cada establecimiento tiene que volver a hacerse fuerte el acuerdo, siempre hay motorizadoras o motorizadores de eso. La verdad es que la ESI sobrevivió gracias al empeño tremendo de la masa docente y a la demanda de los estudiantes. A ver, si no, hubiera naufragado. Pero bueno, yo sé que hay un compromiso, sé perfectamente que hay un compromiso pro ESI. Es más, en el relanzamiento de ESI Provincia yo me invitaron a hablar, digo, todo por plataforma, ¿no? Relanzamiento en el sentido de darle un buen blindaje. Y bueno, lo que hay que hacer es hacer. Lo que hay que hacer es hacer. Y efectivamente militar. Yo sé que hay mucha más gente dispuesta en cada escuela, hay almas reticentes, pero hay almas muy entusiastas. Y bueno, y ahí hay que hacer y hacer. Yo estoy también segura de que en cuanto se normalice la dirección, porque en la provincia de Buenos Aires el ministerio no se llama así, ¿no? Va a ser muy enfática en estas cuestiones. Es fundamental. ESI es fundamental, no basta la ESI. Con esto que le dijiste, Gladys, para mí tiene que haber una gran modificación de la malla curricular, pero bueno, más audaz lo que digo todavía, tiene que haber una modificación de la malla curricular para los
formadores. Si el egreso de les formadores se hace en el molde que tenemos, seguiremos hablando griego cuando se necesita hablar en español o en lenguaje inclusivo, está claro, ¿no? Entonces ahí hay mucho que hacer, Gladys. Alguien me dice acá que se pidió, perdón por esto, que se diera ESI y sí, lo recibieron de buen grado, pero todavía no lo implementan. ¿Qué puedo hacer? Hacer saber que no lo implementan. Lo primero es hacer saber que no lo implementan. Seguro, Moni, vas a estar con otros colegas diciendo, ¿y qué hacemos con la falta de implementación? ¿Cómo miramos esto? Yo sé que es compleja, la vida docente es muy compleja, en fin, las retribuciones, en fin. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo también por la sostenibilidad de estos ideales, que son fundamentales para convertir a nuestra sociedad en una sociedad democrática, muy necesaria, ¿no? Muy necesaria la construcción de una sociedad democrática, en fin. Y quedo por aquí, porque es una sociedad, sobre todo, que no cultive los odios casi psicóticos. Puede cultivar las diatribas y las diferencias, pero nunca puede hacer elaboraciones de odios. Para eso está todo el sistema educativo, que efectivamente tiene que hacer hacer otro camino, ¿no? Es decir, dándose cuenta de esto. Así que bueno, ese es el recadito. Pero bueno, ahora sí me tengo que ir me tengo que ir a otra carpa. Así que bueno, me voy a otra carpa. Les mando un cariño muy, muy grande, estamos ahí. El próximo año tendremos ya seguramente vacunación, ojalá. Y vamos a poder hacer las reuniones de forma presencial. Pero esto ha sido un camino interesante. Bueno, la vida en plataformas, bueno, nos ha podido reunir. Abrazo gigante. Gracias, Dora. Gracias. Es muy necesaria, Dora. Arriba los corazones, ya saben, Bueno. Gracias. Y abajo las desazones. Chao. Chao. Gracias. Chao. Ahí se fue Dora y nos dejó pensando, ¿no? Fue así como pum, 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 una ametralladora te tira las frases, Dora. Me claro, mata a mí. fue así como todo, bueno, ahora ¿qué hacemos con todo esto que nos dijo? Ahí María estaba levantando la mano, perdón si no había bastantes que me levantaban la mano a la vez, pero la verdad es que me llegó un mensajito mientras estábamos en la entrevista del asistente de Dora que se les habían superpuesto algunas charlas y no quería quedar mal con el resto de las compañeras y de los compañeros que la estaban esperando, por eso tuvimos que hacerlo todo así muy rápido, pero bueno, espero y confío en que nos vamos a poder reunir una vez más con Dora. No sé si hay alguien que quiere contar algo, que quiera aportar algo después de lo que escuchamos. Si hay alguien que quiere decir algo. Sí, Lucía. Dale. Yo quería comentar algo, ya ahí que está nuestra inspectora, que el tema de lo que decía Dora también, de la formación, y la formación del docente sigue siendo tan tradicional y no incluye, porque la situación es así, la formación docente todavía no incluye en sus programas la ESI y se siguen dando las clases como hace 50 años, se sigue planteando exactamente lo mismo, los objetivos no cambian, no aparece la figura, no aparecen conceptos nuevos, no hay una erradicación de esa enseñanza tradicional. Sí, lo habíamos hablado con Gladys cuando hicimos la charla de ESI. A ver, está Gladys. Sí, hay distintos planos de evaluación de estas cuestiones. Primero lo que dijo cómo es Dora con respecto a la formación docente en el ámbito superior, ¿no? Cómo se trabaja esto. Sí hay una intencionalidad de hacerlo,
en los institutos de formación docente empiezan a haber talleres de educación sexual integral, lo hubo en el Instituto 115, el Instituto de Zárate también. Digamos que todavía falta la modificación de la currícula del nivel superior. Y en cuanto a los niveles, a la formación de los docentes que están en servicio, que ya están recibidos y que están en servicio, hubo distintos planes de capacitación hasta el 2015. Lo cierto es que hubo un desfinanciamiento muy importante en estos últimos 4 años, y sí hubo como dispositivos de capacitación aislados. Una charla en un año para determinadas docentes de alguna escuela, estos CAPS de CAPS, que se capacita a un grupo de docentes para que pueda replicar en la escuela. Y recién este año, como dice Dora, hay un dispositivo, empezó un dispositivo de capacitación con la Universidad con la UBA, la Universidad de Filosofía y Letras, junto con una ONG y con SUTEBA, que ganaron un proyecto y están capacitando en esta primera instancia a docentes de escuelas rurales y sector de isla. Docentes, directivos y inspectores que están supervisando esta zona. O sea, esto como un primer dispositivo. Después se arman otros dispositivos territoriales. De hecho, nosotros en esta muestra de educación sexual integral, que es la 7ª, si bien la muestra se llama De Jóvenes para Jóvenes y todos los años ha crecido muchísimo la producción de nuestros estudiantes en las escuelas, junto con los docentes, por supuesto, que impulsan esta participación y esta visibilidad del trabajo que realizan en el aula, tenemos pensado distintos conversatorios, como una especie de dispositivo de capacitación también, para docentes. Después hay conversatorios para jóvenes que van a ser parte de esta muestra y que ya lo vamos a publicar a partir de la semana que viene, así que lo vamos a esperar. De hecho, tenemos confirmada la presencia de Yuyo García. Todavía no definimos el día, pero es en el mes de noviembre o los primeros días de diciembre, porque la semana que se desarrolla la muestra, que es la semana del 25 de noviembre, ella tenía compromisos asumidos, así que bueno, esto va a estar difundido para todo el distrito de Campana, ¿no? Y está muy bueno tenerlo a él, que impulsó esta ley, ¿no? Está bueno que en el Zoom ahora hay personas que son de otros distritos. Sí, está hasta Andrea, que es de Entre Ríos, que ahí la veo. Está bueno también porque quizás si hay docentes, puedan replicar en sus distritos estas ideas que vos estás planteando o estos dispositivos. También está bueno para que sepan que existe, que se pueden hacer y que hay en lugares que se están realizando. Sí, lo vamos a socializar a través de las redes, pero si quieren yo les dejo mi correo, por si ustedes quieren, recibir la invitación, inclusive en esto, bienvenidos. O sea, este año como es virtual, se expande más que los años anteriores, ¿no? Nuestra muestra siempre tenía una característica, era dinámica y estática, entonces había muchas producciones desde los distintos lenguajes del arte, y después la dinámica era muy, muy buena en el Teatro de Campana, con todo un escenario, y con los chicos participando sobre todo en obras de teatro, con canciones, que bueno, que este año eso va a estar limitado, pero sí lo transformamos en estos conversatorios para jóvenes y para docentes, para pensar y pensarnos todo en función de la implementación de esta política pública, ¿no? Que es una militancia y es así. Nosotros, es increíble en estos 7 años cómo la muestra ha crecido, y cómo el año que debatimos el aborto, la ley del aborto, estalló en las escuelas, ¿no? Por ahí acompañados con docentes y en otros impulsados por los propios estudiantes. O sea, en esto de que hablamos o hablamos de esto, no había opción. El docente que quería acompañar acompañaba, y si no, la discusión se daba igual. Así que esto se vio reflejado en los trabajos y en las presentaciones, y a nosotros nos llenó de orgullo esto, ¿no? Realmente. Ahora dejo claro, eso, dejanos ahí el mail, así las compañeras, les compañeros de otros distritos se pueden contactar con vos. ¿Hay alguien más? ¿Puedo comentar algo? Sí. Me robó toda la atención de Dora, Delia. No, me quería morir. Esto ya no tienen, mirá. Pero bueno, las feministas de la improvisación sabemos. ¿Viste?
No, por ahí comentarles algo a las compañeras de una experiencia brevemente. Yo no vengo del campo docente, ¿sí? Yo sí empecé a militar en el Frente de Graduados de Psico precisamente porque cuando empecé a trabajar con violencias veía la falta de formación que tenemos, bueno, los profesionales sí por un lado, pero en términos generales después, ¿no? Fundamentalmente las áreas que intervienen en esos aspectos. Y que es más, la misma 26485 ya hablaba de interministerialidad, intersectorialidad, lo que pasa que, bueno, no se logró, digamos, que la población de graduados tome conciencia en su momento. Sí lo está haciendo ahora la población estudiantil. Pero yo empecé a hacer una experiencia con varones en Devoto, a dar un taller de masculinidades y consumos problemáticos. Y lo que vi en mis compañeros, la mayoría de los compañeros o compañeras que lo hago dentro del marco educativo, en lo que es primaria o secundaria, ¿sí? O sea, está dentro de lo que sería la parte de sociales el taller. Y lo que veía, mucha ansiedad en los docentes, porque esto que no cambió la currícula de formación docente, pero aparte pensar que con una capacitación un docente se va a poder deconstruir para transmitir una información e intentar que esos niños, que por suerte, o niñas o adolescentes, que por suerte no están totalmente construidos, poder interactuar, digamos, en función de la ESI. Entonces, yo lo que, ahora estamos haciendo unos encuentros quincenales, digamos, para trabajar con ellos estas cuestiones, porque es muy difícil aplicar la ESI si uno no tiene una posición feminista. O sea, a lo sumo replica una conceptualización, transmite una conceptualización que no la siente porque no la pudo internalizar, ¿sí? Y frente a las preguntas que los pibes y las pibas son geniales para preguntar, quedan sin respuesta. Y el formateo que tiene la docencia es siempre tener una respuesta porque desde ese lugar se tiene el saber. Y precisamente esto es una construcción entre todos y todas. Me imagino el espacio del aula, el proceso de construcción que tiene que hacer una docente o un docente, mientras transmite algo en esos niños que no están construidos, pero que tienen que ser construidos de otra manera, ¿sí? Entonces, por un lado, exigirle a las instituciones, pero también no autoexigirse en el sentido que es un proceso. O sea, la ESI no para mí es la principal, es el pilar, digamos, del cambio, digamos, cultural y que va a posibilitar, digamos, por lo menos aminorar las situaciones de violencias en términos generales. Pero me parece que se le pide mucho a los docentes a veces y que por ahí ellos mismos o ellas mismas se exigen algo que es muy difícil. O sea, lo que se preguntaba de la ley Micaela, con una capacitación a un, digamos, funcionario, funcionaria que sea absolutamente machista, no alcanza. O sea, claro, sabemos que eso a es eso voy yo también. Yo le iba a preguntar a Dora y me quedé con las ganas porque a raíz de esto que estoy haciendo en Devoto, estoy generando como un instrumento de medición para ver cuándo empieza el taller, cómo entran los varones y tomarlo al final para ver cómo salen. Pero porque estuve buscando y no encontré nada, pero me parece que, bueno, hay que crear un instrumento para que uno cuando atraviese un proceso de sensibilización, concientización, deconstrucción, yo lo llamaría algo así, y no capacitación o formación, porque me parece que todo lo que tenga que ver con formación o capacitación remite a contenidos, y esta cuestión remite a internalización para después poder transmitir eso que fue internalizado. O sea, el feminismo nos pasa por el cuerpo, no solamente por la mente. Entonces, me parece que hay que empezar a que los docentes puedan tomar conciencia de eso, fundamentalmente para no generarles tanta ansiedad
tanto temor, porque encima por ahí una docente o sea, los docentes son un ámbito, las direcciones son otro ámbito. Hace poco una hermana mía que es bibliotecaria en una escuela privada de Belgrano me trajo un libro que le hicieron sacar de la biblioteca, que en realidad es un cuento que apunta a detectar el abuso. O sea, con los directivos de determinadas instituciones es muy problemático. Entonces me parece como que se le pone un montón de carga desde los movimientos sociales, de la exigencia de la ESI, de los movimientos feministas, del alumnado joven que está demandando, y como que la o el docente o les docentes están ahí atrapados, y bueno, no sé, eso quería comentarles. Estás silenciada. Estás muteada, quería que me lo dijeran. Estás muteada, Lucía. Creo que Marité quería decir algo, ¿no, Mari? Que te vi ahí que estabas como... No, que me refería a eso cuando le preguntaba a Dora, que como que no hay una medición de a ver qué tanto cambiaste, digamos, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que hace falta, interiorizarla, si no, es como que haces un curso y queda ahí, o es un curso y se anotan todas mujeres, ¿viste? Porque también pasa, hacen la ley Micaela y son todas mujeres, digamos, tiene que ser algo obligatorio, y para mí tiene que haber un tipo de evaluación, digamos, no digo la palabra evaluación, pero puede ser otra, pero me refiero para ver si claro, si no es como que no hay cambio. Sí, por ahí no una evaluación personalísima en el sentido de algo con nombre y apellido, pero sí algo autoadministrado, que vos das la capacitación en un sector determinado del Estado, evaluás eso y después ves si, bueno, no entendieron nada, no pasó nada, reforzás con más capacitaciones o no. Por ahí después en un transcurso de varias charlas, varios encuentros, le llamaría así, y no capacitaciones, insisto con que se terminó. Y eso que vengo del ámbito académico, pero no se puede capacitar sobre el patriarcado, digamos. Me parece que también en ese sentido nosotras tenemos que poder empezar a pensar que se trata de otra cosa, porque hay que desarmar todos los preconceptos, estereotipos, prejuicios. Entonces es todo un trabajo interno que hay que hacer para poder lograr eso y después poder replicarlo. Ahí Marce está pidiendo... Está contemplado en la ley, está contemplado esta reflexión de los docentes mismos ante estas situaciones para después poder trabajar en los temas, ¿no? De todas formas, las condiciones de posibilidad de cada institución educativa también va a decir si en esa institución se habla o no, si está presente la ESI, porque vos entras a una escuela y te das cuenta, o sea, cómo cómo llaman a la familia, los referentes, los grupos de crianza, cómo las efemérides, desde qué lugar se trabaja eso, si tiene perspectiva de género o no. O sea, hay un montón de cuestiones. La doctora Morgade hablaba muy bien sobre estas resistencias que a veces vienen del mismo equipo docente, de la familia, y cómo trabajar estas interlocuciones entre los distintos sectores y escuchar con este oído y esta escucha profunda, no yendo, bueno, este está en contra, militando en contra de la ESI, sino tratando de llegar a un punto de diálogo y mediación, porque hoy estamos en esa etapa de diálogo y mediación con estos sectores que son grupos no tan numerosos, son reducidos, pero hay una masa en el medio que desconoce cuáles son los contenidos, desconoce cómo se puede trabajar en geografía, en historia, en matemática. Hay un montón de cosas de contenidos para dar y trabajar, ¿no? Y los medios de comunicación están ayudando en cierta forma en algunos, con algunas propagandas, con algunos, en las redes sociales, los que manejan los chicos en este momento, también está puesto esta mirada de perspectiva de género en algunos casos, ¿no? Por supuesto que falta un montón todavía, ¿no? Esto es un proyecto político en construcción, la educación sexual integral, entonces estamos en ese proceso. Me callo, porque si no, no voy a dejar hablar a nadie más, me callo. Marce Pantoja había pedido la palabra. No te escuchamos, Marce. No. A ver, quizás sea el... No. Ahí hizo como un ruidito, como que es el conector, me parece, pero a ver, de vuelta. No, no te escuchamos. Le doy la palabra a Chela mientras vos lo arreglás, que Chela pidió ahí. A ver, Chela.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo lo que quería acotar con lo que decía Gladys, yo soy directora de una escuela, y lo que decía también Delia, sí es un proceso, se nota, y se nota realmente cómo los docentes que fueron instalando. Recién Gladys hablaba y yo me recordaba un profesor de historia que todo el año pasado trabajó las efemérides con perspectiva de género. Resaltó el rol de las mujeres, investigaron y dijo, mira, no llegué a tantos diseños, pero trabajó muchísimo y sé que él tuvo que hacer un esfuerzo muy importante. Lo mismo ocurría con el tema de instructivos administrativos, ¿no? Entonces, las listas que son mezcladas, y les costó mucho a los preceptores, pero cuando encuentro el primer día una preceptora que los empiecen a mezclar y no a formar en nenas y varones como es en primaria, son pequeños gestos que hacen la construcción de la escuela. Y como vos decís, realmente de construir desde adentro, sacar desde adentro un montón de cosas que la tenemos. Hablar con los abuelos, cómo era antes, qué es lo que se hacía antes, cuando les cuentan que se tenía que pedir permiso, que las mujeres no salían solas, que las novias, que lo acompañaba el hermano. Esas historias se construyen. Y como dijo Gladys, hace 7 años que la venimos luchando y realmente doy fe de que empezamos. Hasta que incluso ellos fueron, me acuerdo una vez un grupo en mi escuela que era de arte y música, dijeron, si la música es machista, si la música es violenta, y desde ahí empezaron a trabajar, por ejemplo, desde la música. Y al día de hoy sigo diciendo, haber generado espacios donde los chicos te cuentan cosas, decir, bueno, y somos el vínculo de la escuela entre ellos y la familia, o lo que no pueden volcar en la familia. Así que bueno, era para acotar, sí estamos en proceso, sí vamos ganando cientos, al menos personalmente dentro de las escuelas siento que se avanzó mucho, pero bueno, es como dijo Delia, hay profesores que les cuesta un montón. Por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, el año pasado fue un debate terrible. El año de la despenalización del aborto también, porque aparecieron pañuelos celestes, verdes, gente que me venía a cuestionar si dejaba los pañuelos verdes en la escuela, si dejaba los celestes. Y la verdad que lo aceptó la comunidad, fue un proceso y fue una lucha, decir y sostener la importancia de la ESI en todas las materias, ¿no? Pero bueno, sigamos construyendo. Como dijo Dora, hay que seguir haciendo, hay que seguir dándole lucha a esto y además que esto suceda en las escuelas, dar espacio para que suceda. Es verdad, creo que a todos nos quedó esa frase de que hay que hacer. Y dejar de pensarlo todo como un gueto. Hay que salir y hacer. Creo que eso es el gran mensaje que dejó Dora en la charla de hoy. A ver si Marce pudo conectarse y ahora... ¿No? Mientras digo algo subrepticiamente para las docentes, o sea, a mí me parece que independientemente de lo que se pueda armar institucionalmente, cuando hay mucha resistencia, si la docente tiene iniciativa, va buscando, va consultando, también puede generar, porque el otro día, por ejemplo, una docente me planteaba, bueno, pero en matemáticas, ¿yo qué hago? Y bueno, hablar de la brecha salarial, si planteas una cuestión estadística de las estadísticas de los femicidios, o sea, digo, también esto tiene mucho que ver, la transmisión, para mi criterio, tiene mucho que ver con la creatividad, con la población de que se trate, ¿sí? Entonces, y yo creo que los docentes en general tienen mucha creatividad, porque se la tienen que arreglar en marcos. Más en estas épocas, Delia, vos no sabés. Por eso, de lo que venimos y en lo que entramos con la pandemia. Yo acá no quiero decir nada, pero hay varias docentes youtubers que estoy viendo. Sí, hemos hecho de todo lo que se les pueda ocurrir. Pero bueno, les quiero agradecer a todas, a todos que estuvieron hoy. La verdad que estoy muy contenta. Salió muy linda la charla. Creo que fueron cosas que nos quedamos todos pensando, viendo cómo podemos llevar en nuestro día a día muchas cosas de las que dijo Dora, que ahora las pienso y es como, ¿vieron? Pasó como un remolino, hizo ¡fum! Y nos dejó a todas como así, pensando. Pero bueno, les quiero agradecer. Les pido que a aquellas que, o aquellos que no nos siguen en la página, Hermanadas con X al final,
nos puedan seguir, que este mes, el que denominamos Noviembre Violeta, vamos a hacer un montón de actividades en contra de la violencia de género, y también las invito a que puedan seguir las actividades de las compañeras de Mujeres del Movimiento de San Martín, que si hay compañeras a las que se les admira cómo ponen el cuerpo, es a ellas, que están ahí, están haciendo mucho trabajo territorial, inclusive en este contexto de pandemia. Y bueno, nada, me quedo con todas ustedes que asistieron y con ganas de siempre crecer y creer más. Y si tengo que pensar en alguien, pienso en Camila hoy, que pudo hacer su pregunta a Dora con todos sus nervios, y pienso en su juventud y en que va a ser una de las mejores maestras jardineras que vamos a tener, porque siempre está formándose y pensando y creyendo en la ESI y enseñando desde una perspectiva de género a sus alumnitos, hasta inclusive desde maternal. Así que creo que tenemos futuro y eso es lo más importante. Así que bueno, y re buena pregunta hizo, ponen ahí, mirá, muy bien, Cami. Así que les mando un beso, gracias a todas, a todos por estar hoy con nosotros. Gracias, Lu. Te quiero. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chicas, Chao. las quiero. Besito. Chao, chao. Chao, chao.